Hola, soy Julián Ponce, estudiante de Ingeniería en Electrónica en la materia de máquinas eléctricas, y a continuación voy a explicar cómo convertir de rectangular a polar. Pues como ven aquí en estos dos planos cartesianos, esta es la representación gráfica de, de una ecuación rectangular. Lo que queremos llegar es a convertirla a una representación polar. Como primer ejercicio nos dan nuestra ecuación, la cual tiene dos datos de entrada, una parte imaginaria y una parte real. La parte real es 4 y la parte imaginaria J3. Bueno, vamos a empezar con la explicación. Bueno, nosotros tenemos este plano cartesiano. En el plano cartesiano, con los datos que nos dieron de z igual a 4 más 3j, obtuvimos que x vale 4 posiciones de desplazamiento sobre su eje, mientras que y, la parte imaginaria, se desplaza 3 puntos hacia arriba respecto a su eje. Nosotros, para convertir de rectangular a polar, se puede formar un triángulo rectángulo, y en este caso conocer los valores de cada lado, como cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Bueno, nosotros entonces lo único que no conocemos dos valores aquí, que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Tenemos el valor que cateto adyacente vale 4, el cateto opuesto vale 3. El radio, que es la hipotenusa, no lo conocemos, es lo que queremos conocer. Entonces nosotros aplicamos aquí Pitágoras, lo cual dice que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, o sea, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, que en este caso sería hipotenusa, es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y como nosotros ya conocemos estos dos catetos, solo los vamos a sustituir en la ecuación. Por lo tanto, tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que esto nos da un resultado de 4 al cuadrado son 16 más 9, nos da un resultado que es igual a 25. Para obtener su valor de la hipotenusa, nosotros hacemos raíz cuadrada de 25, que sabemos que la raíz cuadrada de 25 es 5 al cuadrado, es 25. Entonces, borramos aquí para que se vea bien. Y ya obtuvimos que la magnitud de la hipotenusa del radio es igual a 5. Ahora lo que queremos conocer es el ángulo, y lo que relaciona como ya conocemos, vamos a trabajar con los catetos, y lo que ya relaciona a los catetos es la tangente. Entonces tenemos que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por tanto, sustituimos que la tangente del ángulo es igual a 3 del cateto opuesto sobre 4, y despejamos lo que es el ángulo. El ángulo es igual, y obtenemos el arco tangente, que es la tangente a la menos 1 de la inversa, a la 3 entre 4. Sustituyendo en la calculadora, obtenemos que la tangente inversa de 3 sobre 4 nos arroja un resultado de 36.86 grados. En este caso lo vamos a redondear a 87. Entonces la tangente de 3 sobre 4 nos da que es igual a 36.87 grados. Y por tanto obtenemos que z
es igual a su magnitud en coordenadas polares de 5, representándolo 36,87 grados. Así menos. Bueno, esta fue la resolución del primer problema. Enseguida pasaremos a resolver el siguiente. A continuación se muestra el segundo ejemplo, donde nos dice que y es igual a 400.18 real y nos muestra una parte imaginaria de 300.24 j. Nuestra parte imaginaria. Y aquí formamos el plano cartesiano, donde están nuestros 4 ejes. Y como vemos, los valores ambos son positivos. Se desplaza X hacia la derecha y Y hacia positivo. Y entonces identificamos aquí que este va a ser nuestro ángulo a trabajar. Esta es nuestra hipotenusa. Entonces, tomando como referencia este ángulo, sabemos que este es el cateto opuesto y X viene siendo el cateto adyacente. Ya tenemos ambos valores que nos da el problema de estos ejercicios de los catetos. Solo nos falta conocer la hipotenusa. Bueno, pues vamos a aplicar lo mismo que la misma fórmula que aplicamos de Pitágoras en el ejemplo anterior, de la suma de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y vamos a ver cuál va a ser el resultado y vamos a sacar su ángulo para obtener su coordenada polar. Pues entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado pues es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Sustituyendo, obtenemos que x tiene un valor de 400.18 al cuadrado más 300.24 al cuadrado, que esto lo vamos a sustituir en la calculadora y nos da que 400.18 al cuadrado tiene un valor de 160.144.03. 160.144.032 le vamos a poner. Y en y 300.24 al cuadrado nos da un valor de 90.144.057. Ahora bien, la suma de ambos 160.144.032 más 90.144.057 nos da un resultado de 250.288.089, pero como es al cuadrado, vamos a sacar su raíz y ahorita vamos a ver qué resultado, qué magnitud nos da para este vector. Entonces tenemos 250.288.089, nos da un valor de la magnitud de 500. La magnitud de la hipotenusa del radio nos da de 500.288. Decimos nomás la magnitud porque no nos está pidiendo siguiendo con la resolución del problema, pues ya tenemos la magnitud y ahora lo que ocupamos sacar para obtener la coordenada polar son sus grados. Que ya habíamos explicado lo de la tangente, que tenemos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Sustituyendo esos valores obtenemos que la tangente es igual, tangente del ángulo es igual a 400.18, no, perdón, es igual a, nos equivocamos, 300.24 sobre 400.18. Entonces, nosotros despejamos el ángulo para encontrar el arco tangente o la tangente a la menos 1, que es la inversa, y de ahí obtenemos 300.24 sobre 400.18. Tenemos que el valor del ángulo es igual a tangente tenemos que los grados de inclinación son 36.87. Entonces nuestra coordenada polar de rectangular a polar fue que y es igual a la magnitud de 500.288 con un ángulo de 36.87 grados. Hasta aquí fue el segundo problema. A continuación vamos a hacer el tercer y último problema de convertir de rectangular a polar. Continuamos con la explicación del último problema. Y en este sistema nos dan una coordenada negativa. La parte imaginaria es negativa. Por lo tanto nos desplazamos al cuarto cuadrante. Bueno, aquí el caso es el mismo, la resolución es igual y vamos a proceder a hacer los cálculos mediante Pitágoras. Hipotenusa es igual a x cuadrado más y al cuadrado. Tenemos que la hipotenusa es igual a 9.54 al cuadrado más menos 9.08 al cuadrado. Recordamos que el menos al cuadrado se hace positivo, por tanto la expresión esta va a ser positiva. 9. Vamos a hacer el cálculo en la calculadora. 9.54 al cuadrado nos da un valor de 91.01 más 9.08 al cuadrado nos da un valor de 82.44, que sumados nos da un valor de que la hipotenusa al cuadrado vale 173.45. Para conocer su valor real sacamos raíz cuadrada de 173.45 nos da un valor de 13.17. Esa es la magnitud de la hipotenusa, 13.17. Y ahora para resolver lo del ángulo, tangente del ángulo es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente sustituimos, esto nos queda como menos 9.08, quiere decir que el ángulo va a dar negativo a 9.54. Despejamos, tangente a la inversa 9.08, 9.54, y tenemos que la tangente a la inversa es 9.08 sobre 9.54, y el ángulo
nos da un resultado de negativo menos 43.58. Bueno, este es el resultado del tercer ejercicio. Aquí lo vamos a poner abajo. Y es igual la magnitud de 13.17 con sus grados polares negativos de 43 menos 43.58. Hasta ahí es todo. Se han resuelto todos los problemas de cartesianas a polares. Bueno, continuamos con las conversiones de polar a rectangular. En esta ocasión tenemos una ecuación que tiene dos datos de entrada, el cual SV es igual a 2400, que es su radio, con 24 grados de inclinación. Acá tenemos nosotros un plano cartesiano, el cual es X y Y. Representamos aquí el radio, que es la distancia del punto de origen hasta llegar al punto situado, y los grados de inclinación. Cuando hacemos conversiones polares podemos dibujar un triángulo rectángulo. Con el triángulo rectángulo podemos saber que tenemos aquí la hipotenusa. Con la hipotenusa ya tomamos como referencia que tenemos aquí un cateto opuesto en Y y un cateto adyacente en X. Como bien sabemos, las funciones trigonométricas nos dicen que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y que el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Pues bien, vamos a resolver nuestro primer problema, que son las conversiones de polar a rectangular. En este sistema tenemos otro plano cartesiano donde ya identificamos los valores que se nos dieron al principio, distribuimos donde está el eje de las X y el eje de las coordenadas de Y. Como bien, el problema nos da unos datos de radio 2400 con un grado de inclinación de 20 grados. Hacemos nuestro triángulo rectángulo y, como bien sabemos, aquí manejamos 90 grados. Por lo tanto, nosotros ya conocemos nuestra hipotenusa, es por lo tanto que no vamos a ocupar la fórmula de la hipotenusa, pero no conocemos nuestro cateto opuesto ni nuestro cateto adyacente, por lo que vamos a sustituir los datos que ya habíamos sacado con las fórmulas de seno y coseno. Por lo tanto, tenemos que para nuestro problema el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto viene siendo Y, pero no conocemos su valor de Y, así que lo vamos a representar con su símbolo. Pero sí conocemos la hipotenusa, que son 2400, que es nuestro radio. Mismo caso para el coseno. Coseno del ángulo es igual a X sobre 2400, porque no conocemos el valor de Y. Sustituyendo, tenemos que 2400 se está dividiendo y lo vamos a pasar multiplicando. Entonces serían 2400 que multiplica al seno del ángulo, que ya a nosotros nos dan un ángulo de inclinación de 24 grados, que esto es igual al resultado de Y. Y en coseno, por lo tanto, sustituimos y son 2400 por el coseno igual del ángulo de 24 grados, que esto es igual a X. Obteniendo los resultados en la calculadora, entonces sustituyendo nuestros datos que obtuvimos al despejar las ecuaciones, obtenemos que 2400 por el seno de 24 grados nos da nuestra parte imaginaria, que son 976.167 en Y. Entonces obtenemos que Y es igual a 976.167 y J, nuestra parte imaginaria. Y en X hacemos la misma sustitución, pero con el coseno, y nos dan 2192.509.
Al obtener este resultado, obtuvimos que hay un desplazamiento en X de 2192.509 y en la parte imaginaria de Y 976.167y, que ya son nuestras coordenadas cartesianas. Entonces aquí obtenemos que V es igual a 2192.509 con el otro punto en la parte imaginaria de Y 976.167y. Seguimos con el segundo problema de coordenadas polares a rectangular. Pues bien, creo que las iniciales son de voltaje, corriente y resistencia de los problemas. Pues tenemos una corriente con un radio de 65 sobre un grado de inclinación de 36.5. Como bien, pues ya tenemos aquí las coordenadas cartesianas y tenemos nuestro radio y nuestro ángulo de inclinación. Vamos a hacer el mismo procedimiento que en el otro problema de formar nuestro triángulo rectángulo. Partiendo de este grado de inclinación, tenemos acá en Y nuestro cateto opuesto respecto a la hipotenusa y nuestro cateto adyacente sobre la hipotenusa en X. Pues bien, como ya conocemos la fórmula, pues solo vamos a sustituir sus datos y a arrojar su resultado. Entonces tenemos que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces obtenemos que el seno del ángulo es igual en Y sobre hipotenusa y el coseno del ángulo es igual al cateto opuesto de X sobre hipotenusa. Sustituyendo estos datos tenemos que el seno del ángulo con el grado de inclinación de 36.5 grados es igual a Y sobre hipotenusa con el radio de 65, y para el coseno del ángulo es igual a 36.5 grados en X sobre 65. Vamos a hacer el mismo procedimiento de sustituir, de lo que divide pasa multiplicando. Entonces tenemos que 65 multiplica el seno con el grado de 36.5 es igual a Y, y el coseno es igual a 65 que multiplica el coseno de 36.5 grados es igual a X. Sustituyendo estos valores en la calculadora, obtenemos que 65 que multiplica el seno de 36.5 nos da como parte imaginaria en Y de 38.663y. Y para el coseno en X nos da 52.250, como lo pueden corroborar en la calculadora. Y para obtener que el resultado es real, sustituimos lo que es en la calculadora el radio, que eran 65 shift, y ponemos el ángulo de inclinación y es el resultado que nos arroja 52.250 más 38.663 con la parte imaginaria. Bien, continuamos con el último problema de conversiones de polar a rectangular. Acá nos dan que R es igual a 60 de radio menos 36.5 en grados. En las otras ocasiones íbamos en sentido contrario a las manecillas del reloj, y ahora nos vamos a ir en el sentido horario de las manecillas del reloj, dado que nos situamos en el cuarto cuadrante, tomándolo como menos 36.5 grados, que a partir de aquí pasan de 0 a 80 grados con su signo negativo.
y pues vamos a resolver nuestro problema con las ecuaciones anteriores. Pues igual, cateto opuesto, cateto adyacente en X, y tenemos pues que el seno es igual, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, y el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Pues sustituyendo esos datos obtenemos como el seno del ángulo, seno de menos 36.5 grados es igual a y sobre 60 de radio para x, que es el coseno, menos 36.5 grados es igual a x sobre 60 de radio. Pasamos dividiendo a multiplicar. Tenemos que 60 multiplica el seno de menos 36.5 grados es igual a y. Y en coseno de x es igual a 60 del coseno de menos 36.5 grados es igual a x. Sustituyendo estos valores en la calculadora, vamos a obtener el desplazamiento de ese punto en coordenadas cartesianas, y obtenemos que 60 es igual al seno de menos 36.5 grados. Nos da un valor negativo en y, que es igual a menos 35.689 y o j, y para x nos da un valor de coseno, un valor positivo como se esperaba. Trabajamos sobre la línea positiva de x, de 48.231. Entonces obtuvimos que el desplazamiento en x fue positivo, mientras que en y la parte imaginaria fue negativa. Obtuvimos que r es igual menos 35.6, es igual a positivo más 48.231 con su parte negativa de menos 35.689. Y bueno, hasta aquí es todo. Esta es la tarea de máquinas eléctricas, conversiones de rectangular a polar y de polar a rectangular. Soy Julián Ponce.